Allí en su corazón, cierre sus ojos y dígale: Señor, dispongo mi corazón humildemente para recibir en este día lo que tú quieras hablarme. Sé que hoy tienes un mensaje de vida para mí. Sé que has preparado una mesa, un banquete para mí, Señor. Y yo abro mi corazón, mi mente, mi voluntad, mis oídos físicos y espirituales para recibir esta palabra. Gracias, Señor. Esta palabra transformará mi vida y no seré igual después de hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. Buenas, ¿cómo estamos? ¿Sí estamos? A ver, arreglamos un poquito la pantalla y nos proponemos a compartir con ustedes. Muchas gracias por... permítanme arreglar aquí una mesita que es importante para mí. Ok. Sí. Muchas gracias para todas las personas que han consignado sus diezmos, sus ofrendas en la cuenta de la iglesia. Algunas personas han hecho transferencia, otros no han podido consignar, pero muchas gracias. Quiero pedirles un favor, y es que algunas personas sé que seguramente no quieren que su nombre se conozca, o sencillamente pues lo han hecho, pero es importante que nos den la información de la consignación que hicieron o de la transferencia que hicieron, porque debemos anotarlo en nuestros controles contables, por un lado, y sobre todo que también nos toca dar un registro de todos los ingresos que la iglesia tiene. Eso es una norma que nos exige el gobierno y siempre tenemos que dar un registro de todos los ingresos que hay. Por eso es importante que usted nos dé su nombre y también que nos da la oportunidad de orar por usted y orar por sus finanzas y orar para que la bendición de Dios esté sobre ustedes. Ok, muchas gracias y quiero orar y dígale al Señor muchas gracias porque tú me has permitido entregar mis diezmos, mis ofrendas, y dígale: Señor, esas ofrendas, esos diezmos te pertenecen a ti, porque tú eres el que da y tú eres el que bendice. Y de lo que tú nos das, siempre separamos una parte para ti, Señor. Eso es tuyo, Señor. Muchas gracias. Muchas gracias. Bendito seas, Señor. Y ahora, Espíritu Santo, necesitamos de tu presencia para entender, para vivir, para obedecer. Y prepara nuestro espíritu, prepara nuestro corazón para poder comprender todo lo que tú tienes para nuestra propia vida. Bendito seas, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Ok. Hemos estado entonces estudiando el Salmo 23 y tal como ha dicho mi querida esposa y mi linda esposa también. ¿Cierto que sí? ¿Quiénes dicen que sí? Levante la mano. Vea, pero nada que la hago sonrojar. Ustedes son las que la hacen sonrojar y no mis palabras. ¿Vea? Ok. Y hemos estado estudiando el Salmo 23. Y hoy llegamos a esta parte final. Yo quisiera que Nati, si es posible, que coloquemos de fondo el Salmo 23 mientras voy haciendo este repaso. Dale, y ahí cruce, pues mejor no lo colocamos, pero si se puede colocar de fondo, mejor. voy a ponerlo instrumental. Ok, fantástico. Y miren, hemos dicho, para ir anotando algunas cosas que ya hemos mencionado días anteriores, que este salmo fue compuesto por David en su edad madura.
recordando precisamente todas aquellas veces que él estuvo con su rebaño y aplicando todo lo que había experimentado en su vida. Y hay algo que él no puede olvidar, que el Señor, que Jehová, que Yahvé, había sido su pastor a través de todos sus años. Por eso él tiene que confesar lo que confiesa, ¿no? El Señor es mi pastor y nada me faltará. Y tal vez él está diciendo, nada me ha faltado, nada me falta, ni tampoco nada me faltará. Entonces, David compone este salmo en sus años ya maduros. Y algo más que podemos decir es que este Salmo 23 expone claramente las 4 características fundamentales de la manera en que Dios, como pastor, cuida de nosotros, sus ovejas. Nos muestra en los primeros 2 versículos cómo Él nos da provisión. Luego en el verso 3, Él nos da dirección, me guiará por sendas de justicia. En el verso 4, tu vara y tu callado me infundirán aliento, o sea, me da protección. O sea, me da provisión, me da dirección, me da protección y algo más, me da esperanza. Y de eso vamos a hablar hoy. En la casa del Señor moraré para siempre. ¿Qué más podemos decir de lo que ya hemos mencionado? Y es que, tal como él lo expresa en el verso primero, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y cuando dice esto, la Biblia de las Américas lo traduce como el Señor es mi pastor. Y se puede imaginar qué condescendencia tan hermosa, que el Señor mismo, que Dios mismo asuma hacia su pueblo el oficio y el carácter de un pastor. Esto es maravilloso. Dios mismo, el Dios soberano y el todopoderoso, asume una función, y esa función de ser el pastor nuestro. Ahora, nadie tiene el derecho de considerarse a sí mismo una oveja del Señor, a menos que su naturaleza haya sido regenerada, a menos que haya recibido al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. No es que todo el mundo son de las ovejas del Señor, no, es necesario hacer una oración de fe, es necesario entregar la vida, es necesario recibir a Cristo. Por eso es hermoso ver la certeza de David de que pertenecemos al Señor. Y miren, simple y llanamente David afirma con una seguridad total y absoluta que el Señor es su pastor. ¿El Señor es el pastor del mundo en general? No. Él afirma categóricamente, el Señor es mi pastor, pero el Señor es mi pastor. Y eso implica que yo soy parte de su rebaño. No es el pastor de todo el mundo, es el pastor de aquellos que le han invitado. Y por eso David exclama y dice, nada me faltará. Y en diversas circunstancias podría yo sentirme necesitado y carente de muchas cosas. Pero cuando el Señor es mi pastor, recordémoslo, Él es capaz de proveer todas mis necesidades. Y ciertamente está dispuesto y deseoso de aquellos, porque su corazón rebosa de amor y en consecuencia nada me falta. Los leoncillos, dice el Salmo 34:10, necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. ¿Quiénes dicen amén? Amén. Repita conmigo, no tendré falta de ningún bien. Y no tan solo nada me falta, sino que nada me faltará, hablando en tiempo futuro. Ahí se va escuchando, porque quiero que lo recuerden. Por favor, en la vida de una persona buena puede haber muchas cosas auténticas, pero no experimentará necesidad de ningún bien imprescindible. Si me falta algo, téngalo presente. Es que no es imprescindible, no es una necesidad real, porque el Señor siempre estará dispuesto a suplir todas mis necesidades. A veces yo creo que me falta algo, pero tengo que hacerme la pregunta, ¿es una necesidad real? ¿Es algo que verdaderamente necesito? ¿Es algo con lo que
yo no necesito para vivir. Si no lo tengo es porque no lo necesito. Por eso, cuando me hago la interrogante, nada me faltará, es nada, nada puede faltarnos, porque el Señor es nuestro pastor. El Señor es nuestro pastor y es omnipotente. Ténganlo presente, recuérdenlo. Él en lugares de delicados pastos me hace descansar. Junto a tranquilas aguas me conduce. Debemos estar especialmente agradecidos y bendecir al Señor porque Él me lleva a lugares de delicados pastos. Y es bueno, y Él me da su palabra para encontrar en ella ese descanso tan necesitado. Sí están escuchando bien a pesar de que tenemos... no escuchan bien. Algunas personas no. Entonces, por favor, quitemos la canción, Nati. Dejémosla sin la canción. Ok. Miren, Jesús no solo tiene verdes y delicados pastos en los que yo pueda descansar, lo que va a probar la habilidad que Él tiene para conducirme hacia lugares donde yo pueda descansar. Y Él me guía hasta esos lugares, lo que va a demostrar entonces su bondad. Y miren, la gran bondad de este pastor y lo acertado que es depender únicamente de su providencia. Él no dejará que sus ovejas les falte nada. Él los conduce a arroyos, a fuentes tranquilas, las guía junto a aguas de reposo, a aguas quietas, aguas serenas, donde las ovejas, aunque beban poco, pueden beber sin temor, donde puedan estar cerca para poder beber sin temor alguno, sin inquietud alguno. Luego dice el Salmo, Él restaurará mi alma. Él me infunde nuevas fuerzas. Y hay otra versión que dice, Él confortará mi alma. Cuando el alma está afligida, Él la restaura. Cuando peca, Él la santifica. Cuando es débil, le da fuerzas. Y esto es lo que Él hace. Y esto es lo que Él hace. Está dispuesto a confortarme, a guiarme por sendas de justicia, por amor de su nombre. El cristiano se deleita en ser obediente, pero su obediencia debe ser la obediencia del amor. Le amo y le obedezco. Por lo tanto, cada vez que yo le obedezco es porque le amo. Y esa debe ser lo que me obliga, debe ser lo que me anima, debe ser lo que me hace obedecerle. Yo quiero agradarle a Él porque Él me ama. Y miren cuando dice, confortará mi alma, la misma mano que nos ha salvado de la ruina y la perdición, nos conforta y restaura de cualquier subsiguiente aberración. Dios incluso cuando nos corrige, lo hace con ternura. Tengamos presente esa verdad. Siempre Él lo hará con ternura. Él tenderá su mano para corregirme. El gran pastor de mi alma, así como le ha complacido por su gracia conducirme por esas sendas, por la misma gracia, Él me va a guiar por esos caminos y por esas sendas de verdad. Sendas de justicia. Cristo camina delante del rebaño como el pastor. Y con sus huellas, Él va trazando el camino para que nosotros como ovejas pisemos donde Él ha pisado. Y recuerden que dice, por sendas de justicia, ¿por qué? Por amor a su nombre. Y habiendo adoptado el nombre Él de buen pastor, Él seguirá siendo bueno. Y a pesar de la rebeldía de las ovejas, Él continuará realizando su tarea de pastor en honor a su nombre. Él lo ha prometido y Él así lo hace. Recuerdan que veíamos hace 8 días, aunque pase por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Aunque voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta. Frente a la muerte, el cristiano no se le acelera el pulso
no jadea, no se apresura, no corre como si estuviera alarmado, no está confuso ni avergonzado, y por lo tanto sigue por el valle firme y seguro, andando a su paso habitual. No morimos, y esa es la confianza del cristiano, sino que dormimos para despertar en la gloria. La muerte no es la casa, sino el pórtico de entrada. Óiganlo bien, la muerte no es el fin, es el comienzo. No es el destino, es la meta, es el pasaje a la misma gloria. Y recuerden lo que decíamos hace como 15 días o 3 semanas. No dice el valle de la muerte, sino que dice el valle de la sombra de muerte. Porque la muerte ha sido derrotada. Su sustancia ha sido eliminada y solo queda de ella su sombra. Y nada le tiene miedo, nadie le tiene miedo a una sombra. Una simple sombra no detiene a un hombre en su camino, ni siquiera por un instante. La sombra de un perro no muerde. La sombra de una espada no mata. Y la sombra de la muerte no puede destruirnos. Por tanto, no hay motivo para temer. Más son los temores que muchas veces tenemos de cosas que nos imaginamos a cosas reales, a sombras que se nos aparecen. Ahora, sabiendo que Jesús ha vencido todo mal, Él exclama confiado y dice, no temeré mal alguno. Lo que me da a entender que incluso los temores a las sombras del mal se habían desvanecido para siempre. No temeré mal alguno, ni siquiera, óigalo bien, al maligno en persona. No, no temeré al peor enemigo, porque le tengo de antemano derrotado. Satanás no tiene que ver nada contra usted, contra mí, porque él es un enemigo derrotado. En Primera de Juan dice, hijitos míos, sabed que el que está en vosotros es mayor que el que está en el mundo. Él es vencedor porque vive en nosotros. Y el enemigo es un adversario destruido. ¿Por qué? Porque el Señor está conmigo. Y esa es la confianza, y esa es la alegría del cristiano. Él marcha, Él va conmigo, Él está conmigo. Y esa es nuestra confianza. Ahora, ciertamente la naturaleza humana puede hundirse y desmoronarse, pero yo debo estar seguro de que aquel que conoce la flaqueza de nuestra carne tendrá compasión y perdonará esas debilidades y esas luchas interiores. ¿Recuerdan cuando veíamos tu vara y tu cayado? El pastor lleva siempre consigo una vara y un cayado cuando sale a pastorear sus ovejas. Con ese bastón, con esa vara, dirige y conduce al rebaño a los delicados pastos y la defiende de los enemigos ahí en el valle. El cayado conforta, el cayado da consuelo, pero la vara golpea y corrige nuestros errores. ¿Cuántas veces usted, cuántas veces yo he sido corregido de mis errores, de mis faltas? Pero ambas, la vara y el cayado, nos infunden aliento, nos señalan el camino y nos animan y corrigen para llegar a la meta del supremo llamamiento. ¿Recuerdan lo que veíamos hace 8 días? Que Él prepara mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Él prepara mesa delante de mí en presencia de mis adversarios y aún en presencia de mis enemigos. Este salmo nos muestra el sosiego, la tranquilidad del cristiano, a pesar, óigalo bien, de los enemigos y aún frente a ellos, o a pesar de que tengamos adversarios. O podríamos decir también, a pesar de la competencia. Usted debe estar tranquilo. Usted debe estar en sosiego. No le debe importar la competencia, porque usted tiene al mejor. Y sus productos, en el caso de los empresarios, son los mejores. Y usted tiene también una persona que va de su mano y que va sencillamente dándole gracias a su empresa y a lo que usted ofrece. Dice que mi copa está rebosando. Y David no tuvo tan solo lo suficiente. Él tuvo una copa llena y aún más, una copa rebosante.
Y Dios quiere hacerlo con usted. Él quiere que su copa rebose. Y todo cristiano está llamado a decir, mi copa está rebosando. ¿Quiere repetir conmigo? Mi copa está rebosando. Es decir, ¿qué es lo que ocurre? Yo debo tener y necesito tener una actitud de contentamiento y agradecimiento. Debo cambiar la queja por un espíritu agradecido. Un espíritu que agradece a Dios. Un espíritu donde he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. En otras palabras, aprender a disfrutar con lo poco o con lo mucho. Aprender a disfrutar lo que tengo. Ahora, cuando usted se queja, lo que hace es que agrietar su copa. Y su copa va a estar goteando y nunca va a llenarse y nunca va a disfrutar de ella. Por ello, el contentamiento es la piedra filosofal que transforma en oro todo lo que toca. Dichoso aquel que lo ha alcanzado. Sí, y miren, los hombres malos no dejan de ser hombres, pero ¿saben una cosa? Dios es Dios. Recuérdalo. Dígale a la persona que tiene a su lado, no olvides que los hombres malos no dejan de ser hombres, pero Dios, el Dios en que tú y yo hemos creído, es Dios siempre. Y el hombre, siendo solo hombre, no puede hacer más de lo que los hombres pueden hacer. Es decir, muy poca cosa. Por eso, debo tener presente que el Señor manifestará claramente a todos que Él es quien gobierna la tierra y que su consejo va a permanecer y hará todo lo que quiera. Eso está en Isaías 46:10. El hombre a quien bendice el Señor será bendecido y el hombre a quien maldice será maldito. Pues las criaturas no pueden añadir ni detraer sus designios. Lo que Él ha dicho, ¿no? Las puertas que yo abro, nadie las puede cerrar. Y las puertas que yo cierro, nadie las podrá abrir. Su pueblo, usted y yo, somos el objeto de su amor y de su cuidado. Y aunque yo viva rodeado de los más acérrimos y mortales enemigos, no me podrán hacer daño, porque el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y Él hace que mi copa rebose, y Él prepara mesa delante de mi competencia, delante de mis amigos. Por eso yo debo tener presente esta hermosa verdad. Y hemos dicho hace 8 días que Él unge mi cabeza con aceite, y que el aceite es símbolo de amor y respeto, y que el vino demuestra que mientras permanezcan en aquella casa, siempre voy a disponer de todo, óigalo bien, de todo en abundancia. Ahora, a esta costumbre o alguna otra por el estilo, es a lo que alude el salmista en este pasaje. Mi copa rebosa. Lo que hoy quiero compartirles como aproche final, y con esto he querido hacer un resumen de todo lo que hemos compartido estos domingos. Pero hoy quiero titular o rotular esta conferencia viviendo en la presencia de Dios. Porque es lo que dice el último verso. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Es el verso 6, es el último verso del Salmo 23. Y miren lo que dice la Reina Valera, revisión del 77. Ciertamente la bondad y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Hay otra versión, preciosa versión, la Reina Valera actualizada. Miren lo que dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por días sin fin. O sea, por siempre. Sí, ciertamente la bondad y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida.
Dígale a la persona que tiene a tu lado, ¿de qué te preocupas si a tu vida seguirán todos los días de tu vida bondad y misericordia? Sí, dígale, bondad y misericordia van a seguir todos los días de tu vida. Y esta declaración es un hecho indiscutible, es un hecho alentador. Y es la razón por la cual el Espíritu Santo añade un ciertamente o verdaderamente. Es como un puño celestial para darle mayor veracidad y autenticidad. Miren cómo va terminando la última frase de este salmo. Ciertamente. La frase también pudiera traducirse únicamente. El bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. Y miren, únicamente el bien y la misericordia. ¿Por qué? Porque el bien y la misericordia no se mezclarán con otros elementos extraños en nuestra vida. Estos dos ángeles guardianes, la bondad y la misericordia de Dios, siempre estarán conmigo. Dígalo ahí, incline su cabeza y dígale gracias, Señor, porque tus dos guardianes, tu bondad y tu misericordia, siempre estarán conmigo y nada voy a temer. Sí, es más, estos dos guardianes, la bondad y la misericordia, cubrirán la espalda y estarán al alcance de mi mano. Y se han dado cuenta, cuando las grandes personalidades viajan, llevan todo un séquito. Sí, va todo un avión. Dicen que cuando los jeques árabes van hacia Europa, no solamente van en un avión van ellos con su familia, pero hay otro avión con todo su séquito. Y así ocurre con las grandes personalidades cuando viaja el presidente. Sí, así quiero decirles que ocurre con los cristianos. Usted a lo mejor no tiene sangre azul y yo tampoco, ¿no? Alguna vez me preguntaron que qué apellido tenía yo siendo de Popayán. Y yo les dije, bueno, mi esposa es de apellido Narváez y yo soy Beltrán. Y la persona que me preguntó pensando que yo era de apellido con alcurnia. Bueno, el Beltrán no tiene ninguna alcurnia, solamente que soy hijo de Dios. Imagínense. Y eso es lo que a mí me debe alegrar. Que las grandes personalidades pueden tener apellido y viajar con un séquito, pero usted y yo, como cristianos, llevamos también nuestro séquito. Óigalo bien, usted y yo también llevamos nuestro séquito y también llevamos nuestra escolta. ¿Saben? ¿Y cuál es ese séquito? ¿Y cuál es esa escolta? La bondad y la misericordia de Dios. Dígale a la persona que tú tienes una escolta. Y esa escolta, dígale a la persona que tiene a su lado, y esa escolta es la bondad y la misericordia de Dios sobre tu vida. Sí, la bondad y la misericordia nos siguen a todas partes, todos los días de nuestra vida, tanto en los días oscuros como en los días de sol, tanto en los días de privaciones como en los días de abundancia, tanto en los días grises de invierno como en los luminosos de verano. La bondad de Dios suple todas nuestras necesidades y la misericordia borra todos nuestros pecados. La misericordia de Él borra nuestras rebeliones. ¿Y saben qué dice? Y en la casa del Señor habitaré para siempre. El Señor Jesús dijo, el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Y miren, mientras permanezcamos aquí en la tierra, seremos como un hijo morando en casa junto a su padre. Porque el mundo entero es la casa de Dios. Y por lo tanto, es mi casa también. Sí, sí. Y cuando muera, si es que muero, no voy a cambiar de compañía. Si tan siquiera voy a cambiar de residencia, no. Me limitaré, ¿saben qué? A morar en las habitaciones superiores de la casa del Señor para siempre. Sí,
esta es su casa, pero cuando yo muera, iré a habitaciones más altas. Que el Señor nos conceda la gracia de poder morar en la atmósfera serena de este bendito salmo. Sí, este salmo es su amparo y su fortaleza. Y en la casa del Señor, dice el salmo, habitaré para siempre. Esta es una convicción absoluta de David. Moraré, habitaré por siempre. David llega a esta convicción a través de la experiencia del favor de Dios en muy variadas situaciones, en muy distintos momentos y en muy diversas maneras. Por eso él tiene que decir, si hay algo que me importa, es saber que siempre voy a habitar en la casa del Señor y que su bondad y su misericordia me van a seguir cada día y cada momento. Miren que el salmista, antes de llegar a esta convicción, enumera los distintos beneficios que ha recibido del Señor, que lo condujo a verdes pastos y lo hizo descansar junto a aguas de reposo y aguas refrescantes, que confortó su alma y lo guió por sendas de justicia, que lo preservó, que le infundió aliento ante colosales peligros, incluso de muerte, que lo colmó de innumerables beneficios, incluso ante la presencia misma de sus enemigos y angustiadores. ¿Qué es lo que estamos viendo en este salmo? Es el derroche de misericordia que Dios ha mostrado con nosotros en el pasado. Y es lo que lo convence y persuade al salmista de pensar que Dios continuará bendiciéndole. Es más, que siempre va a tener la permanencia del favor de Dios hacia el futuro. Usted no tiene nada que temer, porque la continuidad y la permanencia del favor de Dios estará con usted todos los días de su vida. Ahora sabemos que la misericordia del Señor nos precede siempre. Él va antes en todas las cosas. Pero el salmista afirma aquí que además también le seguirán, óiganlo bien, todos los días de la vida. O sea, que nos precede para otorgarnos la gracia y nos sigue con su gracia protegiéndonos al futuro. Tenga presente que las trampas y emboscadas de Satanás son constantes, son descomunales. Si no fuera, pues, por la presencia permanente de la misericordia del Señor, nuestra fragilidad humana sucumbiría sin remedio. Por ello, es imprescindible que la gracia del Señor nos preceda abriéndonos camino y que su misericordia nos siga detrás protegiendo. Sí, protegiendo nuestra retaguardia. Porque dice el Juan, el capítulo 1, el verso 16, porque de su plenitud todos nosotros recibimos, y gracia sobre gracia. Otra versión dice, porque de su plenitud tomamos todos, gracia sobre gracia, y la gracia con la que cada día nosotros vivimos viene de la plenitud de Jesucristo. Dios acude con toda su provisión y poder en nuestra necesidad en la persona de Jesucristo. Ciertamente, imprescindiblemente, lo que vendrá es la bondad y la misericordia de Dios. Dice que la bondad y la misericordia me seguirán. Y eso es una consecuencia lógica. Si el Señor es mi pastor, la bondad y la misericordia me seguirán. Y es cierto que nada me faltará. ¿Y sabe por qué? Porque el bien y la bondad y la misericordia me seguirán. Es cierto que en lugares de delicados pastos Él me hará descansar, porque el bien y la misericordia me siguen todos los días. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Sí, porque el bien y la misericordia me siguen todos los días. Es cierto que Él conforta mi alma. ¿Por qué? Porque el bien y la misericordia me siguen todos los días. Es cierto que Él me guía por sendas de justicia.
porque el bien y la misericordia me siguen todos los días. Es cierto que aunque ande en valle de sombra de muerte, no voy a temer alguno. ¿Saben por qué? Porque el bien y la misericordia me siguen todos los días. Es cierto que su vara y su cayado me infunden aliento. ¿Por qué? Porque el bien y la misericordia me siguen todos los días. Dígale a la persona que tiene a su lado, el bien y la misericordia siguen todos los días sobre tu vida. Y miren la manera como está terminando. Preparas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, en presencia de mi competencia. ¿Y por qué prepara mesa delante de mí? Porque el bien y la misericordia me siguen todos los días de mi vida. Y es cierto que Él unge mi cabeza con aceite. Y mi copa está rebosando, porque el bien y la misericordia del Señor me siguen todos los días de mi vida. Lo que David quisiera decir, que lo dice, es que todo me sucede, óigalo bien, todo me sucede porque el bien y la misericordia de Dios están conmigo. ¿Usted sabía eso? Que no hay nada que deja de sucederle, sencillamente porque el bien y la misericordia de Dios están con usted. Téngalo presente. Ni una hoja de un árbol se mueve si no es por la voluntad de Dios. Ninguno de nuestros cabellos se cae si no es por la voluntad de Dios. Y nada de lo que ha sucedido, de lo que sucede y sucederá en su vida, ha de sucederle sencillamente porque el bien y la misericordia de Dios están con usted. Porque el bien y la misericordia de Dios están conmigo. Y esa palabra ciertamente es afirmativa en todo lo que ha dicho anteriormente el Salmo 23. Yo tengo que entender que el bien y la misericordia de Dios están conmigo. Y es todo lo que yo necesito. Y si la bondad y la misericordia de Dios me llevan de su mano, yo tengo todo lo que necesito. Todo lo que necesito. Usted que está preocupado por tener o no tener. Usted que está preocupado porque en este tiempo le ha tocado que estar encerrado. Pues yo quiero decirles que aún en cuarentena, el bien y la misericordia de Dios han estado con usted. Es cierto que de pronto ha tenido dificultades, ha tenido problemas, pero ahí el bien y la misericordia de Dios han estado con usted. Es cierto que puede estar enfermo y maltrecha su salud, pero quiero decirle que el bien y la misericordia de Dios están con usted. Eso, mayormente, es lo que debe a mí preocupar. Si todo esto que hemos dicho es cierto, que lo es, entonces yo tengo que hacer una única cosa. ¿Y saben cuál es? Morar en la casa de Jehová por largos días, por días sin fin. Si el bien y la misericordia de Él están conmigo, lo que yo tengo que hacer es lo que dice el salmista terminando el salmo. Y es, por lo tanto, moraré en la casa del Señor por largos días, por días sin fin. La más grande preocupación que yo debo tener, entonces, es estar en la presencia de Dios cada día. Es morar en la casa de Dios. ¿Qué le inquieta? ¿Qué le preocupa? Si el bien y la misericordia de Dios van con usted. ¿Qué le preocupa el salario? ¿Qué le preocupa que su capital no está rindiendo? ¿Qué le preocupa que ha perdido clientes? ¿Qué le preocupa todo lo que esta pandemia ha traído? Sí, puede preocuparnos, pero yo tengo que decirnos que a pesar de ello, el bien y la misericordia tuya están conmigo. Y decirle, yo sé, Señor, que lo que tengo que hacer es morar en tu presencia. Ciertamente el bien y la misericordia estarán conmigo todos los días.
Y por lo demás, yo moraré por días sin fin en la presencia misma del Señor. Sí, y eso es lo que a mí me debe preocupar. Que en la casa de Jehová moraré por largos días. Ahí es cuando usted tiene que decirle, Señor, perdóname por mi angustia y mi afán sin motivo. Si yo te tengo a ti, tengo todas las cosas. Lo que dice Romanos el capítulo 8 también. Si Dios nos ha dado a Jesucristo, si Él nos ha dado todas las cosas, si nos ha dado a su Hijo para que muera por nosotros, ciertamente yo tendré todo lo que necesito. Incline su cabeza. Cierre sus ojos y dígale, gracias, Señor. Gracias. Muchas gracias. Porque te tengo a ti. Y teniéndote a ti, tengo todo, absolutamente todo lo que necesito. Dígale gracias, Señor. Porque lo que necesito no son cosas materiales. Porque las tengo, Señor. Lo que necesito no es tener suficiente alimento, porque lo tengo. No es tener suficiente vestido, porque lo tengo, Señor. Lo que necesito realmente es el bien y la misericordia tuya. Bien y misericordia que van conmigo, que van tras mí, Señor. Y por lo tanto, yo voy a morar en tu presencia. Y dígale, hoy reconozco, Señor, que tú eres bueno. Que tú eres bueno y que has sido bueno conmigo. Hoy